Muy bien, 7:40. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, también algunos insultos que recibimos, pero es normal en esto. A ver, seguimos recibiendo interacción de nuestra audiencia. Para los que dicen que tapamos la realidad, ¿no? Estamos leyendo los mensajes que nos envía la audiencia tal cual. Acá nos dicen desde la parroquia Facundo Vela de Guaranda, provincia de Bolívar, las vías principales están cerradas. Desde Facundo Vela en la provincia de Bolívar. La vía Pujilila-Tacunga en cambio está habilitada, sin embargo, en el intercambiador Pujilila-Tacunga-Ambato hay un fuerte contingente de policías y militares. Eso nos están escribiendo nuestros internautas y nuestros oyentes a través justamente de nuestras diferentes posibilidades que tienen ustedes para enlazarse con este espacio de noticias. Leyendo tal cual los mensajes como los envían, justamente tratando de saber qué está pasando en el país para que ustedes tengan esa información útil y tomen las decisiones, busquen vías alternas a hacer el caso, o no sé, también el sector empresarial, ¿no? Acá nos dice Nahuel, nos informa que hay un tráfico intenso en la Simón Bolívar hacia Quito. Tráfico intenso por la Simón Bolívar en dirección sur-norte. Nos está contando justamente Nahuel. Pablo Yacelga nos dice en Ibarra no hay buses urbanos. Nos está justamente mencionando don Pablo, ¿no? Estoy tratando de ver si tengo algún otro mensaje de nuestra audiencia. Hasta mañana a los que ya se fueron o a los que se van. A ver si tenemos alguna otra información sobre lo que está pasando a nivel vial. Bueno, eso es lo que tengo por acá. Desde Fabio Alfaro también nos escriben. Quisiéramos saber cómo están las cosas allá en ese punto que enlaza la provincia de Manabí, en la mitad, ¿no? Usted pasa Santo Domingo, pasa el Carmen, sube la Crespa, baja la Crespa, se encuentra con Flavio Alfaro. Justamente nos envían esas referencias. Bueno, muy bien. Dejemos el tema del paro y hablemos de lo que pasó el último fin de semana en esto que se ha denominado los consensos de Cusín. Creo que hay que establecer algunas reflexiones, porque claro, uno siempre destaca el diálogo, la posibilidad de coincidencias, de consensos, pero probablemente una de las principales críticas que ha recibido esto que se ha denominado los consensos de Cusín es que hablaron entre iguales, y eso le quiero preguntar al ingeniero Mauricio Pinto, que está con nosotros a los años que tengo la oportunidad de saludarlo vía telemática en este caso. Mauricio Pinto, empresario, que en su momento fue ministro de Estado, hoy nos acompaña como interlocutor de los denominados consensos de Cusín. Señor ingeniero Mauricio Pinto Mancheno, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, un gusto a los tiempos verlo. Sí, déjeme explicar un poquito de dónde nace esto de Cusín. No es un tema nuevo, es un tema que hace 20 años hubieron 3 Cusíns, y uno de ellos fue muy decisorio porque se habló sobre el tema de la paz con el Perú. Y en ese Cusín pues participaron también una diversidad de personas y se logró un consenso sobre el tema que era necesario cerrar la frontera con el Perú. Después de todo ese tiempo, uno de los objetivos que tuvo esta reunión estaba centrado sobre el tema fiscal. Es decir, que no se puede seguir teniendo déficits fiscales financiados con endeudamiento para seguir cubriendo esos déficits que nacen de una descompensación de ingresos y egresos. Nos demoramos algún tiempo en la organización porque precisamente queríamos tener unas 50 personas que representen los diferentes pensamientos del país, de las diferentes regiones, y por otro lado con el tema de una presencia de mujeres que permita saber todo lo que están pensando, de diferentes edades, y realmente logramos conseguir un grupo de personas que
que nos sentamos a oír primero unas charlas de gente absolutamente experta también de diferentes tiendas políticas, como el caso de Andrés Velasco, que fue ministro de Finanzas de Michelle Bachelet, Mauricio Cárdenas, ministro de Finanzas en Colombia, y dos personajes mexicanos extraordinarios, el uno Santiago Levy y el otro Castañeda, que completaron el tema de por qué no es bueno tener déficits permanentes y por qué no es bueno tener subsidios permanentes que no están llegando al bolsillo de los más necesitados. Y entonces la reflexión es, esto tenemos que repensar. Primero tenemos que repensar cómo hacer para tener un equilibrio en las finanzas del país, para después atender con ese equilibrio, atender en el presupuesto del Estado a la gente que más necesita y no a lo que está sucediendo hoy, que los subsidios van a los bolsillos de los menos necesitados. Ese fue el contexto. Ya, ahora, yo le quiero preguntar, porque claro, esta fue una nueva edición de CUSIN, y usted citaba obviamente las anteriores ediciones. Digamos, tal vez una de las más recordadas, y yo recuerdo que cubrí esa reunión de CUSIN en 1997, yo trabajaba en ese año en Gamavisión, fue posterior a la caída de Bucarán, la instalación del interinazgo del doctor Alarcón, la convocatoria de una asamblea constitucional que se reunió finalmente en Sangolquí. Yo le pregunto, ¿ese consenso del año 97 sirvió de algo? ¿Fue efectivo? ¿Logró el propósito, ingeniero? No logró el propósito. ¿Qué pasó en el camino? En el camino lo que pasó es que no hubo un consenso. No hubo un acuerdo mínimo, y si usted se recordará, pues hubo inclusive una intención de tener un informe de minoría. Y reuniones de esta naturaleza no son como el Congreso, de tener un informe de mayoría o minoría. La búsqueda es la búsqueda de consensos mínimos. Entonces yo diría que esa reunión fue fallida, pero así son las cosas, y hay que tener la suficiente paciencia para buscar esos consensos mínimos que nos pueden llevar a cosas, a situaciones mucho más claras y exitosas. Con esa reunión fallida del 97, con esa experiencia del 97, ustedes se reúnen hoy, en 2021, para analizar lo que está pasando en el Ecuador, pero una de las críticas que han recibido ustedes es el hecho de que probablemente faltaron otro tipo de visiones político-ideológicas en ese encuentro. Y usted habrá leído seguramente las redes, hay críticas incluso de gente que tiene una orientación ideológico-política con muchos de ustedes similar, pero que dicen, a ver, el diálogo, el consenso hay que buscar con quienes piensan distinto y no con quienes piensan igual. ¿Este no es un error que se pudo haber traducido en estos consensos de CUSIN, ingeniero Mauricio Pinto? No, porque si usted ve dentro de los participantes, había gente de pensamiento ideológico distinto. Estuvieron dos candidatos presidenciales, no oficiales obviamente, Hervas y Sonnenholzer. Estuvo participando la presidenta de la Comisión de la Comisión Financiera del Congreso, que tiene una orientación muy distinta al pensamiento liberal. Mireya Pazmiño, dice usted, de Pachacuti, que ella estuvo ahí. Exactamente. Mireya estuvo ahí, participó los 3 días, participó activamente. Hubo gente de centro, hubo gente de izquierda, y yo creo que logramos tener una participación que yo a los tiempos había visto, Fabricio, una participación tan, no quiero ocupar la palabra incorrecta, tan racional, de gente que estaba buscando dónde podemos acordar cosas para poder tener ese consenso mínimo. Y el documento que usted debe tener en la mano, pues es muy interesante el análisis de qué es lo que se tiene que hacer. Y ahí hay que tener una mentalidad absolutamente abierta, porque hoy en día los países necesitan
con la convulsión internacional como está, aclarar a dónde quiere ir. Y ese fue el principal objetivo. ¿Por qué no? Creo que lo cumplimos. ¿Por qué no buscar, por ejemplo, le pregunto a usted, que además fue ministro de Estado en su momento, pero digo, buscar acercamientos con la CONAIE, con los dirigentes sindicales, con algunas organizaciones sociales? Fabricio, ¿Por qué no hacerlo? les invitamos, pero no fueron. ¿Le invitaron a Leonidas Issa? No le invitamos a Leonidas Issa, pero invitamos a gente de Pachacuti y invitamos a gente de la CONAIE. ¿A Marlon Santi lo invitaron? A Marlon Santi tendría que chequear, pero me parece que sí le invitamos. Y a gente y estaba invitada Lourdes Tibán, por ejemplo. ¿Y Lourdes Tibán no fue? No fueron. Estaba invitado Pavel Muñoz y se excusó a última hora. Entonces yo creo que tenemos no va a ser el primer ejercicio, Fabricio. Vamos a buscar, por ejemplo, gente más joven. Ese fue uno de los resultados y que nos dimos cuenta en el resultado de la reunión, que hay que hacer uno con gente mucho más joven, porque usted sabe, los millennials y los centennials piensan de otra manera, ven las cosas de otra manera. Las cosas importantes no están en lo que nosotros creemos. Por ejemplo, todo el tema de medio ambiente, todo el tema de el extractivismo, por ejemplo, estuvo Patricia Hualinga, que usted sabe que ellos tienen el convencimiento de que no hay que hacer extractivismo en el Oriente. Entonces sí fue una reunión que yo diría estuvo presente un buen número de gente de distinta manera de pensar. Usted me habla de Pavel Muñoz, que finalmente se excusó y no participó. ¿Fue la única persona vinculada al proyecto político que lidera Rafael Correa que estuvo invitado, o invitaron a alguien más de esa vertiente política? Estaba invitada la señora Aguiñaga también, y también no fue. Entonces sí nos invitaron. Se excusaron, y desgraciadamente se excusaron a última hora, de que no nos permitió hacer una invitación para poder compensar esa falta de esa tienda política. Ahora, dejemos eso de lado y hablemos del documento. ¿Cuál es el corazón del documento que salió de estas reuniones que mantuvieron en Cusín, ingeniero? El corazón es que el Estado no puede tener una estructura de déficits que está financiando a través de endeudamiento. Hay que replantearse el tema de los ingresos y hay que replantearse el tema de los egresos. Hay subsidios que no están llegando a la gente que necesita. Le voy a dar un ejemplo, Fabricio. El tema del 40% de aporte del Estado en la seguridad social para lo que significa pensiones. Con cuadros demostrativos, y que si usted los quiere ver, pues yo le puedo enviar. Ese subsidio está llegando al quintil más alto. ¿Por qué? Porque el quintil más alto tiene una permanencia de largo plazo en las aportaciones del Seguro Social, mientras el quintil más bajo tiene obviamente menos aporte, menos ingresos, y evidentemente el momento del cálculo de la jubilación por el número de aportes es el menos beneficiado. Y otra gran problemática, solo el 38% de la población que trabaja tiene seguridad social, por lo tanto tiene ese subsidio del Estado. Y si usted hace las cifras de eso, es terrible lo que está sucediendo, por lo tanto hay que replantearse. No se trataba de tener ninguna fórmula de solución, se trataba de ponerse de acuerdo que las cosas tal como están no pueden seguir así. Y eso fue el elemento, porque nos queda después un largo camino para buscar, ojalá, soluciones en los con diferentes actores del país, para encontrar que esos subsidios, que en mi pensamiento deben ser temporales, no pueden ser permanentes, tienen que buscarse la solución definitiva para no tener un subsidio del Estado, porque las necesidades que tiene el país son múltiples
y no se puede beneficiar solamente a una parte pequeña de la población. Y ustedes en ese sentido, digamos, coincidió esta reunión con la decisión del presidente de la República del pasado viernes de generar un nuevo aumento del precio de los combustibles y a partir de allí un congelamiento. De hecho, la noche del viernes se emitió el decreto ejecutivo correspondiente en el sentido de suspender el mecanismo de revisión mensual del precio de las gasolinas con base en el sistema de bandas que fue instaurado en mayo del año anterior por el gobierno de Lenín Moreno. ¿Esa decisión fue analizada por ustedes, que digamos coincidió con los encuentros que mantenían en la provincia de Imbabura, ingeniero? No, porque ese es un asunto de buscar una solución. Nosotros lo que estábamos buscando es la base, el tener, el entender que las cosas como se están manejando no pueden ser así. Si no analizamos absolutamente nada que tenga que ver con las soluciones, porque eso tiene que venir más tarde, no se puede tener en una reunión con 50 personas una solución que va a afectar a los 17 millones de habitantes. En algún pasaje de estos diálogos hablaron sobre una problemática que es de vieja data en el Ecuador y en la política fiscal, que es el control de la evasión y la elusión tributaria, ingeniero. Definitivamente sí. Usted ve en el documento que se sacó, el tema es buscar mecanismos para reducir o ojalá eliminar la evasión, que tiene que ser, los impuestos tienen que ser progresivos, y esto está plasmado en un párrafo de los acuerdos que llegamos en esa reunión. A ver, yo quisiera entender entonces, los consensos básicamente tienen que ver con, voy a redundar, consenso sobre el diagnóstico, pero no consenso sobre posibles soluciones. Exactamente, Fabricio, porque es demasiado temprano. Usted no puede tener las dos cosas en una sola reunión de 2 días, porque son temáticas que son bien complejas. El tema es, primero, hoy tengamos el diagnóstico, como usted lo llama, es decir, hay un problema y esto hay que hablar. Es decir, el consenso es, sí existe el problema. No es que no existe el problema. Por ejemplo, en el tema del extractivismo, no se puede pretender tener la solución de todos los problemas a través de la explotación petrolera o la explotación minera que viene. No se puede tener eso, porque ahí se desperdician los recursos. Pero en este país, no sé cuál es su opinión sobre eso, pero en este país como que siempre nos quedamos en el diagnóstico y no en las soluciones, y si se consensúan soluciones, no siempre se las aplica en la práctica. Creo que ese ha sido parte de estos 42 años de vida democrática, ingeniero. Así es, usted tiene toda la razón. Por eso es que en esta ocasión lo que resolvimos fue hacer el seguimiento a COSIN. Vamos a tratar de buscar que se entienda la problemática en todo el país, recorriendo el país, buscando los consensos también con gente, con agricultores, costa, sierra, oriente, y eso es un trabajo que nos metimos y hemos decidido que hay que hacerlo, y después ya tendremos que buscar el tema de hablar con los gobernantes, no importa cuál gobernante sea, de entender que la solución de los problemas tiene que también llegarse a unos consensos, de tal manera de que el país tenga una solución a un diagnóstico. No nos quedemos, como usted bien dice, en el diagnóstico. Diagnósticos tenemos por montones, estudios tenemos por montones, pero no se llega a una solución adecuada, consensuada. Ahora bien, yo digamos, por esencia, en lo personal, y perdón que hable en primera persona, soy enemigo de las exclusiones. Yo creo que siempre hay que incluir en los diálogos a todos, pero yo le pregunto, por ejemplo, personajes como Otto Sonnenholzer o María Paula Romo, que fueron funcionarios del gobierno anterior, ¿qué tipo de aportes presentaron a estos consensos? Y hago esta pregunta justamente porque ellos fueron parte del gobierno anterior, que también tiene sus bemoles, sus complejidades, tuvo sus problemas. ¿Qué tipo de aportes, por ejemplo, presentaron el ex vicepresidente y la ex ministra de Gobierno, ingeniero Pinto? La experiencia. Vea, yo fui ministro de Industria y después de Economía ya hace mucho tiempo, y la realidad del país de hace 20 años no es la realidad de hoy. Lo que queríamos oír de ellos era precisamente la problemática
que tuvieron para buscar el tema de decir, esto es una problemática real que está sucediendo en el país, no importa el gobierno que sea. El país es uno, no va a cambiar el país porque cambia de gobierno. Entonces, esa experiencia temprana, o sea, cercana, es la la intención fue la que queríamos oír para incluir precisamente en ver cómo se llega a si es la misma problemática que la gente ahí estaba pensando. Realmente el papel nuestro fue de organizadores más que de locutores, porque la intención era seguir oyendo a la gente con experiencia y a la gente que está buscando una solución a la problemática. Vieron intervenciones de mujeres jóvenes extraordinarias que aclaran y aprende uno permanentemente, ¿no? Entonces, esa fue la razón de la presencia, porque no es un tema de carácter político, ni mucho menos, ni siquiera de pensamiento. Yo soy, y todo el mundo conoce, yo soy un liberal convencido, pero queríamos oír la posición de la problemática de los demás. Antes de finalizar, y le agradezco por la gentileza de atendernos, es inevitable hacerle esta pregunta. Se la voy a hacer porque, como le decía, yo a los tiempos tengo la oportunidad de entrevistarle, pero una de las últimas veces que supe de usted fue cuando anunció que se iba para el Perú. Finalmente se fue para el Perú con sus empresas, ingeniero. A ver, si usted se recuerda la problemática nuestra el momento en que se anunció la terminación de los contratos a través de la tercerización, nosotros teníamos una planta aquí en Quito, aparte de la planta que tenemos en Otavalo, una planta dedicada exclusivamente a la exportación. Obviamente con contratos permanentes de los trabajadores no se puede tener una línea de exportación. Y esa fue la razón por la que nos llevamos de esa planta al Perú. La planta nuestra tradicional, que tiene más de 105 años, está en Otavalo, modernizada. Inclusive vamos a instalar paneles eléctricos paneles solares para todo el consumo de energía a partir de la próxima semana. Logramos tener una situación en la pandemia extraordinaria, no tuvimos ningún fallecimiento dentro del número de trabajadores que tenemos ahí, que son cerca de 400, y hoy en día tenemos toda la gente vacunada, tenemos cero contagios de COVID y contribuimos para la vacunación con más de 12,000 personas vacunadas de la comunidad en la ciudad de Otavalo. Entonces, siempre se confundió que nosotros nos llevamos las industrias. Una industria no se puede, de ese tamaño no se puede... Es que creo que ese fue el mensaje que se generó, que como cambiaron las reglas del juego, me llevo mi negocio hacia otro país. Sí, pero eso es, en el caso de la industria es muy difícil. O sea, usted no se llevó su actividad a otro país. No. Lo que nos llevamos es una planta para exportar desde Perú. Pero ustedes siguen tributando en el Ecuador. Absolutamente. Correcto, ahí me queda claro, porque esta es una de las dudas que siempre a uno le quedaba en la cabeza. Yo encantado, ¿no? Estoy a disposición cuando quiera, Fabricio, conversar de otras cosas. Gracias. Encantadísimo de atenderlo. Gracias, ingeniero, le agradezco mucho por estos minutos, que tenga un buen día. Gracias a usted. Gracias a Mauricio Pinto Mancheno, ex ministro de Estado, fue ministro de Industrias, ministro de Finanzas, empresario, hablando sobre los consensos de CUSIN y toda la crítica que se ha generado. Pero vean ustedes, le hemos insistido, le hemos dicho, a los consensos hay que buscar con quienes piensan diferente. Él ha dicho, invitamos a la gente de Pachacutic, estuvo Mireya Pazmiño, invitamos a Marcela Guiñaga, finalmente se excusó, invitamos a Pavel Muñoz, finalmente se excusó. Es lo que nos acaba de decir, ante un cuestionamiento totalmente legítimo que le hemos planteado, porque yo insisto, como lo dije en la primera parte del espacio, los consensos hay que buscarlos con la gente que piensa distinto. Los que piensan igual que uno, bueno, uno ya sabe que estamos en la misma orilla, en el mismo camino, en la misma línea. Pero hay que buscar consensos y acercamientos con quienes piensan distinto. Y tal vez esa fue la principal crítica que han recibido estos denominados consensos de CUSIN, sobre todo cuando se ve la presencia de determinados personajes, la famosa fotografía, algunos que tuvieron un pasado reciente en el sector público y que creo que todavía tienen que rendirle cuentas al país sobre algunas acciones y algunas de sus omisiones.
tienen ustedes allí para el debate público. 8 de la mañana con 5 minutos, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.